Medidas de tendencia central. Hoy les explicaré cómo se calcula la media aritmética, pero para datos agrupados. Veremos primero, para el caso de datos agrupados sin intervalo, y luego con otro ejemplo veremos cómo se calcula la media aritmética para datos agrupados con intervalos. Vayamos a ver el primer caso. Lo haremos a partir de un ejemplo. Aquí se nos presenta la siguiente información. Se tiene la siguiente distribución del número de hijos por familia de un determinado barrio de Chimbote. Se nos pide que calculemos el promedio del número de hijos por familia, en donde la primera columna representa al número de hijos por familia y la segunda columna representa al número de familias. Veamos entonces la resolución de este problema. Vamos revisando la información. Decíamos que la primera columna representa el número de hijos por familia. Estadísticamente viene a ser los valores de la variable, ya que aquí la variable de investigación es el número de hijos por familia representado por la letra X. Entonces, la primera columna estadísticamente representa los valores de la variable. Según el problema, vienen a ser el número de hijos por familia. Por ejemplo, en la primera fila, aquí el 2 representa 2 hijos por familia. En la segunda, 3 hijos por familia. Y así sucesivamente. Ahora vayamos a ver a la segunda columna. En la segunda columna decíamos que aquí está representada el número de familias. Estadísticamente, la segunda columna representa a la frecuencia absoluta simple. Ya en otro video decíamos que la frecuencia absoluta simple es la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, en la primera fila, el valor de la variable en la primera fila es 2 y se está repitiendo 10 veces. Si esto lo adecuamos al problema, diríamos que hay 2 hijos en 10 familias. Muy bien, entonces la segunda columna viene a ser el número de familias, estadísticamente es la frecuencia absoluta simple. Lo necesitamos por ahora para calcular la cantidad o el total de familias que han sido investigadas, que es muy importante a la hora de calcular el promedio o media aritmética. Así que efectuamos una suma en la segunda columna y vamos a obtener un total de 50. Eso significa que 50 familias han sido investigadas. Este es el tamaño de la muestra. Insisto, es muy importante para calcular la media o promedio aritmético. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo, es decir, la suma total de los valores de la variable. Vamos a sumar todos los valores de la variable. En la primera fila, el valor 2 de la variable se repite 10 veces. Entonces, significa que vamos a sumar el 2 10 veces. ¿Ok? 2 más 2 más 2 más 2, 10 veces. Pero lo podemos solucionar eso con una multiplicación. 2 por 10 resulta 20. En lugar de sumar el valor 2 que se repite 10 veces, multiplicamos. Ya tenemos entonces la primera suma parcial, ubicada en esta tercera columna. Lo mismo vamos a hacer con las otras filas. Vamos a multiplicar directamente. Entonces, los valores de la primera columna lo vamos a multiplicar con los valores de la segunda columna. Entonces, procedemos ahora sí a hacer los cálculos de manera rápida. Decimos entonces acá 3 por 8, el resultado 24. Siguiente fila, 4 por 16, 64. La siguiente, 5 por 10, 50. Y por último, 6 por 6, 36. Muy bien. Ya tenemos entonces los resultados parciales. En la primera fila nos salió 20. ¿Qué significa 20? Que hay 20 acá hijos
20 hijos de 10 familias, que tienen 2 cada una. Necesitamos la suma total para luego dividirlo entre el tamaño de la muestra. Entonces, para ello vamos a usar nuestra fórmula para el cálculo de la media aritmética o simplemente promedio. Así que procedemos. Vamos a sumar entonces estos resultados parciales. Estos resultados parciales los vamos a sumar. De la sumatoria, acá ven el símbolo de la letra sigma, significa sumatoria. Sumar los resultados parciales, es decir, la tercera columna. Ahora lo vamos a sumar desde el primer resultado parcial, es decir, y valdría 1, hasta, veamos, hasta el quinto resultado parcial, es decir, hasta que el i sea 5. De esa manera se interpreta este símbolo de sumatoria. Entonces, repito, vamos a sumar todos los resultados parciales que está ubicado en la tercera columna, desde la primera fila, desde i1 hasta i5. Los 5 resultados parciales. Es decir, ahí estamos sumando el total de hijos. Ahora vamos a dividirlo entre el tamaño de la muestra, entre la cantidad de familias que hay. 50 familias. Procedemos a los cálculos entonces. Calculamos la media. Acá tenemos, aquí en el numerador vamos a efectuar la suma de todos estos resultados parciales, de los 5, y lo vamos a dividir en entre el tamaño de la muestra. Procedemos. Primer resultado parcial. Aquí lo tenemos. Más segundo resultado parcial. Más el tercer resultado parcial. Más el cuarto resultado parcial. Y por último, más el quinto resultado parcial. Ahora sí nos damos un pequeño tiempo para poder calcular la suma que está ubicada en el numerador. A ver, haciendo los cálculos, vamos a obtener 194. Ahora lo que nos queda es dividir 194, que viene a ser el total de hijos que hay en esa encuesta, dividido entre la cantidad de familias, para obtener el promedio del número de hijos por familia. Y haciendo una división, encontramos que el resultado sale 3,88 centésimos. Aproximadamente esto es 4, ¿verdad? 4 hijos por familia resultaría entonces en esta información, aproximadamente. Pero este es el resultado exacto de la media aritmética. Muy bien, bastante sencillo, ¿verdad? En esto hemos visto cómo se calcula la media aritmética o promedio aritmético, pero para datos agrupados sin intervalo. Ahora, de manera inmediata, vayamos a ver cómo se calcula la media aritmética para datos agrupados, pero con intervalo. Aquí tenemos el ejemplo. Dice, calcula el peso promedio de la siguiente distribución de frecuencias. Peso en kilogramos de 110 personas, clasificados en intervalos. Aquí está la información. Vayamos a ver cómo se calcula el promedio cuando la información me presentan en una tabla de distribución de frecuencias con intervalo. Muy bien, ahora sí vamos a proceder a procesar la información. Veamos entonces. Vamos aquí en la primera columna, decía que están los intervalos. En el primer intervalo existen 12 personas que pesan desde 40 a menos de 50. La segunda columna indica la frecuencia. Entonces, en el primer intervalo tenemos 12 datos. En el segundo intervalo tenemos 20 datos. En el tercer intervalo tenemos 35 datos, que vienen a ser 35 personas. En el cuarto intervalo hay 39 datos, que es 39 personas. Y por último, en el quinto intervalo hay 4 datos, que vienen a ser 4 personas, cuyos pesos están en este intervalo, valga la redundancia. El total de la frecuencia, que es 110, total de la suma de las frecuencias absolutas simples es 110, viene a ser el tamaño de la muestra. En el problema vienen a ser las 110 personas que han sido pesadas. Ahora, necesitamos conocer los valores de la variable, y la variable es peso. Aquí simplemente me dan un intervalo. ¿Y cuáles son los valores de las variables? No lo conocemos. ¿Qué hacer? La pregunta es ¿qué hacer? Abrimos un pequeño espacio ahí
y tenemos que buscar los valores de la variable. En estos casos se recomienda ubicar la marca de clase, que viene a ser el valor representativo de la variable en cada intervalo. ¿Ok? A ver, ¿y cómo se calcula la marca de clase? Ya la habíamos visto en otro video, pero de todas maneras vamos a recordar. La marca de clase viene a ser el punto medio, es el dato medio de cada intervalo. Por ejemplo, en el primero, para ubicar el punto medio de los datos de este intervalo, sumamos los extremos, los límites, 40. Acá tenemos, aquí tenemos la marca de clase que viene a representar el valor de la variable. Y en la otra columna tenemos a la frecuencia, ¿ok? A la frecuencia, absoluta simple, por cierto. Les decía que para calcular la marca de clase, vamos nosotros a sumar los extremos. El valor del límite inferior más el valor del límite superior, que sería 90, y lo dividimos entre 2. Y obtenemos el punto medio o marca de clase de ese intervalo. Lo mismo vamos a hacer para los siguientes intervalos. Procedemos. 50 más 60 es 110 y entre 2 sería 55. Siguiente, 60 más 70 sería 130. Entre 2, la marca de clase sería en ese intervalo 65. Continuamos, 70 más 80, sumamos siempre los extremos, lo dividimos entre 2, 70 más 80, 150, entre 2, 75. Y por último, 80 más 90, 170, entre 2, 85. Estos resultados, viene a ser la marca de clase, van a representar a los datos de la variable en cada intervalo. Muy bien, ahora sí, vamos entonces, ya tenemos el tamaño de la muestra, lo que vamos a hacer es sumar todos los valores de la variable que están representadas por marcas de clase. 12 veces vamos a sumar el 45, lo que implica que vamos a multiplicar 45 por 12 y lo vamos a colocar en esta cuarta columna. Decimos entonces, marcas de clase, frecuencia y el producto de los dos acá. Vamos a multiplicar 45 por 12. El resultado, 540. Esto, insisto, es como sumar 12 veces el 45. Siguiente fila. Multiplicamos entonces 55 por 20, resulta 1100. Tercera fila. 65 por 35, resultado 2275. Cuarta fila, 75 por 39, resultado 2925. Quinta y última fila, 85 por 4, resultado 340. Muy bien, ya tenemos entonces las sumas parciales que lo necesitamos para calcular el promedio aritmético. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar la cuarta columna, esta que está pintada de color celeste, para hacer de una vez las sumas parciales. Así que sumamos 540 más 1100 más 2275 más 2925 más 340. Haciendo un cálculo rápido, mentalmente, o usando nuestra calculadora, obtenemos 7180. 7180 kilogramos. 7180 kilogramos. Y esto vendría a ser la suma total de la variable, que es importante para calcular el promedio o media aritmética. Y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, entre la cantidad de personas que han sido pesadas, que viene a ser 110, la suma de las frecuencias absolutas simples. Muy bien, ya tenemos entonces los datos principales para poder hacer el cálculo de la media aritmética o simplemente promedio. Vamos entonces al cálculo de la media o promedio aritmético. No olvidemos que para calcular la media o promedio aritmético tenemos que hacer la sumatoria, en este caso de los productos parciales, es decir, de esta cuarta columna, que por cierto ya tenemos la sumatoria,
pero sumamos 7180, es el resultado de sumar los 5 productos parciales, es decir, desde la primera fila, 1, hasta la quinta fila, hasta 340 es valor. Y esto lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que también ya lo tenemos, que viene a ser 110. Entonces reemplazamos, simplemente reemplazamos. Tenemos entonces acá la sumatoria, ahí está, la sumatoria de todo esto, que viene a ser la sumatoria de la primera fila, productos parciales de la primera fila, de la segunda fila, tercera, hasta la quinta fila, cuyo resultado nos salió 7180. Entonces ya tenemos la sumatoria total, 7180. Y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que es 110. Listo, 110 el tamaño de la muestra. A ver, repasamos, de acuerdo al problema. 7180 kilogramos es el total de peso, dividido entre 110 personas, que es la cantidad de personas pesadas. Entonces, ¿qué nos va a dar como resultado? El promedio del peso de cada una de las personas. Así que procedemos a calcular, hacemos una división mentalmente o usando nuestra calculadora, y el resultado que nos bota es el siguiente. 65,27 kilogramos es la media aritmética o promedio aritmético del peso de estas 110 personas. ¿Qué les pareció, estimados amigos? Bastante sencillo, ¿verdad? Ok. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.